Alabado sea Jesucristo. Queridos amigos, tengo varios temas para hablar que están conectados. Bueno, el primero es sobre el cardenal Giacomo Biffi y el anticristo de Soloiev. Luego sobre una desgraciada y está muy bien dicho porque falta totalmente la gracia de Dios en la homilía de un obispo, y el caso Asbury. Asbury es la Universidad Cristiana de Kentucky, un pequeño pueblo, una pequeña universidad, y de ese fenómeno, si me permiten llamarlo así, de lo que llamaron un revival, es decir, un revivir, y ahora outpouring. Outpouring es derramamiento del Espíritu Santo, y que duró más de 2 semanas sin parar. Bueno, ya les contaré. Comienzo por el cardenal Giacomo Biffi. El cardenal Giacomo Biffi fue uno de los grandes cardenales de la Iglesia, uno de los grandes hombres de Iglesia. Falleció hace casi 8 años atrás, ¿no? Él fue arzobispo de Bolonia, famoso. Él escribió además muchas obras, una obra de joven muy buena, muy divertida, que es el Nuevo Evangelio, donde se mofaba de todos los progresistas. Es un libro pequeño, pero muy bueno. Bueno, recuerdo que fue muy crítico el cardenal Biffi con el encuentro ecuménico de Asís de 1986 y también con el pedido de perdón del año 2000. Y en ambos casos, él se lo hizo saber al Santo Padre. Y con el tiempo vemos que tenía razón. En 1991, interviniendo como invitado especial en el encuentro de Rimini, le llaman el meeting de comunión y liberación, ese movimiento que fue fundado por Don Giussani, que después fue Monseñor. Bueno, pues él habló sobre el anticristo, el cardenal Biffi, sobre el anticristo de Soloviev. Y en el 2015, a pedido del Papa Benedicto XVI, dio un retiro a la Curia Romana y al Papa sobre el mismo tema, que había sido pedido por el propio Papa, que hablara sobre el anticristo. Bueno, ahora me referiré al primer encuentro, el encuentro de Rimini, extrayendo solo partes de la disertación, que fue magnífica y que cuesta extraer porque nada es, no hay desperdicio ahí. Bueno, antes hablamos de Soloiev, ¿no? Porque él habla de Soloiev, de la obra de Soloiev. Quiero decir algunas palabras sobre Soloiev. Vladimir Sergeyevich Soloviev fue un filósofo, teólogo, poeta, publicista y crítico de arte. Era ortodoxo ruso, pero se convirtió al final al catolicismo. Fue amigo íntimo de Dostoyevsky, es decir, un ruso de pura cepa, aunque no compartía, porque era como una especie de odio que tenía, un odio directamente, Dostoyevsky contra la Iglesia Católica. Y en eso no lo compartía para nada, porque Soloviev siempre fue favorable a la Iglesia, y además buscaba la unión de las iglesias, la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa. Soloviev, pese a ser un ruso de pura cepa, fue miembro activo de la Sociedad para la Promoción de la Cultura entre los Judíos de Rusia y hablaba el hebreo. Fue defensor de los derechos de los judíos en la Rusia zarista, así como quería que se terminase el cisma, como decía antes, entre católicos y ortodoxos, y también luchaba para reconciliar a cristianos y judíos. Le preocupaba el peligro asiático, sobre todo China, una visión incluso casi profética, diríamos, de esos espíritus agudos que penetran en lo profundo, ¿no?, de la historia y pueden ver más allá. Había nacido en 1853 y murió a los 47 años. Es decir, toda la labor impresionante y muriendo joven. Murió en 1900, poco después de escribir El Anticristo. Pocas semanas antes de su muerte,
le confiaba a un amigo. Siento que se acercan tiempos en los que los cristianos tendrán que reunirse para rezar en las catacumbas. La fe será perseguida por todas partes, quizá con menos brutalidad que en tiempos de Nerón, pero de forma más sutil y cruel, mediante la mentira, el engaño y la falsificación. Hay que sopesar cada palabra, ¿no? Luego de esta introducción, vamos a la conferencia del cardenal Biffi sobre el anticristo de Soloviev. El problema vital para el hombre es tomarse seriamente el mal y el poder del mal y creer en la necesidad de una intervención de salvación que sea trascendente. Es decir, trascendente al propio hombre. El hombre no se puede salvar. Ese es el problema fundamental. Darse cuenta que el mal y ese poder del mal no lo puede superar el hombre por sí mismo. O sea, digo yo, al mal no se lo vence con las propias fuerzas, ¿no? Bueno, las palabras iniciales del libro Soloviev son estas. ¿Es acaso el mal un defecto de la naturaleza, una imperfección que desaparece por sí misma con el desarrollo del bien? ¿O es una fuerza real, eficaz, que domina el mundo mediante su seducción, de modo que para una lucha victoriosa contra él sea necesario tener un punto de apoyo en otro orden de existencia? Es una pregunta dramática que sigue planteándose hoy en día. Soloviev predice a finales del siglo XIX el hundimiento del materialismo, pero sin la expansión o el fortalecimiento simultáneos de la fe. Todo lo contrario, predice que la incredulidad será rampante. Un vacío se cierne sobre la civilización europea, decía, fines del siglo XIX, en cuyo seno se impone la figura del anticristo. En la novela de Soloviev, el anticristo es aclamado emperador romano y acaba apoderándose del mundo entero y luego se impone a las iglesias. Pero, a ver, ¿cuáles son las características del anticristo? Esta pregunta no me la hago yo, se la hacía el cardenal Biffi, ¿no? Soloviev dice que el anticristo es una buena persona, nosotros diríamos un buen tipo, un espiritualista convencido, creía en el bien, incluso en Dios, pero solo se amaba a sí mismo. Era un asceta, un estudioso, un filántropo, daba las más altas demostraciones de moderación, desinterés y activa beneficencia. También era docto, y el libro que le había dado fama y aclamación universales tenía el título El camino abierto hacia la paz y la prosperidad universales, donde la tradición y los símbolos antiguos se unen con el vasto y audaz radicalismo de las exigencias y directrices políticas, la ilimitada libertad de pensamiento con la más profunda comprensión de todo lo místico, el individualismo absoluto con una ardiente dedicación al bien común, el más alto idealismo en materia de principios rectores con la precisión y vitalidad de las soluciones prácticas. Es decir, era como vasto, ¿no? Abarcaba todo. Muchos se preguntaban por qué el nombre de Cristo no se mencionaba ni una sola vez en el libro. Otros replicaban, ya que todo el libro está impregnado del verdadero espíritu cristiano y del amor activo y la benevolencia universal, ¿qué más queréis? Por otra parte, decía Soloviev, el anticristo no tenía una hostilidad de principio hacia Cristo. Al contrario, apreciaba la recta intención y la elevadísima enseñanza. Para el anticristo, sin embargo, había tres cosas de Jesús que le resultaban inaceptables. En primer lugar, sus preocupaciones morales. Cristo afirmaba el anticristo, con su moralismo dividía a los hombres según el bien y el mal. Prestemos atención a lo que estoy diciendo porque después lo vamos a ver más adelante en concreto, ¿no? En lo que nos está pasando. Muchos dicen eso, es decir, ven eso, esa división que Cristo produjo entre el bien y el mal. Y mientras que yo, dice el anticristo, los uniré
con los beneficios que son igualmente necesarios para los buenos y los malos. En segundo lugar, lo que le resultaba inaceptable era la pretensión de unicidad absoluta, de ser único, ¿no? Decía el anticristo, es uno de tantos, fue mi precursor porque el Salvador perfecto soy yo, que purifiqué su mensaje de lo que hoy es inaceptable para el hombre. La tercera cosa que no podía aceptar de Jesús era que Cristo estaba vivo. Tanto es así que repetía histéricamente, no está vivo, no ha resucitado, se está pudriendo en la tumba. Donde Soloviev se muestra particularmente original y sorprendente es cuando atribuye al anticristo las calificaciones de pacifista, ecologista y ecumenista. En primer lugar, pacifista. Dice, por eso madura en él la conciencia de superioridad sobre Jesucristo. Cristo trajo la espada, yo traeré la paz. Pero el señor Z observa, un personaje ahí de la novela, ¿no? Cristo vino a traer la verdad a la tierra y esta, como el bien, en primer lugar divide. Así que hay una paz buena, la paz cristiana, basada en esa división que Cristo vino a traer a la tierra, precisamente con la separación entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad. Y hay una paz mala, la paz mundial, basada en la mezcla o unión exterior de lo que interiormente está en guerra consigo mismo. Luego dice que es un ecologista, o al menos un animalista. El anticristo era un filántropo lleno de compasión, no solo amigo del hombre, sino también de los animales. Era, en esta novela, vegetariano, prohibió la vivisección y sometió a los mataderos a una estricta supervisión. Fomentó por todos los medios las sociedades protectoras de animales. Por último, el anticristo demostró ser un verdadero ecumenista, capaz de dialogar con palabras llenas de dulzura, sabiduría y elocuencia. Convocará a representantes de todas las confesiones cristianas en un concilio ecuménico que se celebrará bajo su presidencia. Su acción tendrá como objetivo buscar el consenso de todos, no conduciendo a todos a la verdad, sino a través de concesión de favores concretamente más apreciados por las partes. El anticristo dirá, si no sois capaces de poneros de acuerdo, yo pondré de acuerdo a todas las partes, mostrando a todos el mismo amor, la misma preocupación por satisfacer la misma aspiración de cada uno. El anticristo, es decir, el tradicionalista le dará lo que el tradicionalista quiere, al progresista le dará lo que el progresista quiere. Un poco eso, ¿no? Para entendernos. El anticristo logra convencer a la masa de los cristianos, con excepción de un pequeño grupo de católicos encabezados por el Papa Pedro II, un pequeño número de ortodoxos encabezados por el starets Iván y unos pocos protestantes que hablan por boca del profesor Pauli. Estos resistirán la seducción del anticristo. Esas minorías lograrán el ecumenismo de la verdad, reuniéndose en una sola iglesia y reconociendo el primado de Pedro, pero será un ecumenismo escatológico, alcanzado cuando la historia haya llegado a su conclusión. Soloviev, al imaginar esta forma de novela, tenía en mente una forma concreta de nuevo cristianismo que propugnaba en su época el escritor Lev Tolstoy. Tolstoy propugnaba un cristianismo reducido a las 5 reglas de conducta extraídas del Sermón de la Montaña. Todos ellos preceptos excelentes que proceden directamente de Cristo, aunque con algunas correcciones menores. Pero según Tolstoy, estos preceptos, para ser válidos, no necesitan en absoluto la existencia real de Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cristo es superfluo, no hay lugar para Él. Vamos viendo hacia dónde estamos yendo. Bueno, volviendo a la novela del anticristo, el starets, Iván, responde al anticristo diciendo, lo que más apreciamos en el cristianismo es Cristo mismo, Él mismo y todo lo que procede de Él, pues sabemos que en Él habita corporalmente
la plenitud de la divinidad. Esto significa que todos los valores carecen de significado para nosotros si están divorciados de la única riqueza verdadera, que es la adorable persona del Salvador y el acontecimiento de nuestra redención. Soloviev previó con extraordinaria clarividencia que precisamente esta forma de cristianismo sin Cristo se convertiría a lo largo del siglo XX en el vehículo del vaciamiento sustancial del mensaje evangélico, sustituido por la exaltación formal de una ética y un amor a la humanidad que se presentan como valores cristianos. ¿Cuál es, pues, la advertencia profética del relato del anticristo? Llegarán días en que el cristianismo tenderá a resolver el hecho salvífico, que solo puede ser aceptado en un acto difícil, valiente y racional de creer en un conjunto de valores, reduciéndolo a una pura acción humanitaria en los diversos campos de la asistencia, la solidaridad, el filantropismo, la cultura. Todas cosas buenas, pero identificadas con el cristianismo, impactan con violencia en el corazón del cristianismo. Le dan de golpe, es decir, eso es un remedio del cristianismo. El mensaje evangélico se degrada al quedar identificado en el compromiso por el diálogo entre los pueblos y las religiones, en la búsqueda del bienestar y del progreso, en la exhortación al respeto de la naturaleza. La Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, como dice Pablo, confundida con una organización benéfica, estética y socializadora. Ese es el escollo mortal que se cierne hoy sobre la familia de los redimidos por la sangre de Cristo. Es decir, cambiar todo, es la gran impostura, ¿no? Un cristianismo tolstoyano, es decir, sin Cristo, nos haría mucho más aceptables en los salones, en las tertulias sociales y políticas, en las emisiones televisivas, dice el cardenal Biffi. Pero no podemos ni debemos renunciar al cristianismo de Jesucristo, el cristianismo que tiene en su centro el escándalo de la cruz y la realidad estremecedora de la resurrección del Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado y resucitado, el único Salvador de la humanidad, no puede traducirse en una serie de buenos proyectos y buenas inspiraciones homologables a la mentalidad mundana imperante. Es incuestionable que el cristianismo es ante todo un acontecimiento, pero es igualmente incuestionable que este acontecimiento propone y defiende valores inalienables. No se puede en alas del diálogo disolver el hecho cristiano en un conjunto de valores compartidos por la mayoría. Si el cristiano, por amor a la apertura al mundo y a la buena vecindad con todos, casi sin darse cuenta, diluye sustancialmente el hecho salvífico en la exaltación y consecución de estos objetivos secundarios, entonces se excluye a sí mismo de un vínculo personal con el Hijo de Dios, crucificado y resucitado, lleva a cabo gradualmente el pecado de apostasía y se encuentra al final del lado del anticristo. Tremendo lo que dice el cardenal Biffi, porque, y sacado también de lo que está diciendo Soloviev, ¿no? va degradándose de a poco, como una pendiente, ¿no? En descenso, sin darse cuenta, poco a poco va dejando lo fundamental, que es el vínculo con Cristo, va dejándolo a Cristo en el camino. ¿Y qué se queda? Se queda en la apostasía y al final, como dice, de la parte del anticristo. Finalmente, dice Soloviev, un cristianismo sin Cristo, sin la buena nueva de una resurrección real y personal, es entonces lo mismo que un espacio vacío, como un simple agujero taladrado en una isba campesina. Bueno, isba es una vivienda rural de madera típica de Rusia. Es decir, es un vacío, un agujero, nada. Sin Cristo es un agujero. Hoy nos enfrentamos a la cultura de la pura apertura, de la libertad sin contenido, de la nada existencial. Esta es la gran tragedia de nuestro tiempo.
Pero la tragedia se hace aún mayor cuando a esta nada, a estas aperturas, a estos agujeros, se les atribuye por superficialidad o en aras del diálogo alguna engañosa etiqueta cristiana. Fuera de Cristo, persona concreta, realidad viva, acontecimiento, fuera de Cristo solo existe el vacío del hombre y su desesperación. En Cristo el hombre encuentra su plenitud y su única esperanza. Bueno, este magnífico análisis del cardenal Biffi de la obra de Soloyev, de aún mayor magnificencia, contrasta con toda evidencia, como contrasta la luz de la oscuridad con la triste homilía del obispo de La Plata, de pocos días pasados. Hace pocos días fue. En un pasaje dijo lo siguiente: ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones, para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Esto es así, este es asá, este es así, este es asá. Este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia. Gracias a Dios, dice, que el Papa nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Si la Iglesia de siempre, como dice él, fue en otra dirección, quiere decir que la actual, a la que se refiere el prelado, es la que va en sentido contrario. Ir en sentido contrario es deshacer lo hecho, es derrumbar lo construido. Nada menos lo que fue construido sobre la roca, que es Cristo. Ninguna mejor respuesta que lo ya dicho, lo que estuvimos comentando sobre Soloyev. Cristo vino a traer la verdad a la tierra y esta, como el bien en primer lugar, divide. La división que Cristo vino a traer a la tierra fue precisamente la de la separación entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad. El protagonista de la obra de Soloyev acusaba a Cristo que con su moralismo dividía a los hombres según el bien y el mal. Esta iglesia, que no es la iglesia, promueve en cambio la inclusión de todos los pecados sin redención. La inclusión de pecadores que no se reconocen como tales, sino que se autojustifican. La falsa iglesia de la autoindulgencia. ¿Qué más decir? El contraste lo dice todo. El contraste lo dice todo. ¿Para qué agregar palabras? Y quiero cerrar esta audición con un reciente acontecimiento, el de la Universidad de Asbury, que se extendió a otros estados. Todo comenzó una mañana de febrero con el culto matutino de la universidad. Espontáneamente, finalizado el servicio, los estudiantes siguieron alabando al Señor, adorando, como dicen ellos, no como lo entendemos nosotros, porque ellos no lo hacen ante el Santísimo, sino que lo adoran espiritualmente. Para nosotros la adoración es a la persona divina de nuestro Señor en la Eucaristía. La de ellos es, sí, adoración espiritual, pero no ante la verdad de esa presencia única de Jesucristo entre nosotros. Por eso, adorar en espíritu y verdad es solo ante el Santísimo. Ellos ciertamente adoran, pero en espíritu. Alaban al Señor. Bueno, lo que ocurrió es que empezaron algunos, así, había terminado el servicio, siguieron alabando y demás, adorando, y a poco se unieron otros estudiantes y profesores. Las alabanzas, los cantos, los himnos no finalizaban. Había momentos de silencio, había profecías. Y vinieron de otros estados. También replicaron las adoraciones en otras universidades de Estados Unidos, universidades cristianas. Y todo esto sin detenerse, sin parar, durante más de 2 semanas. Evidentemente, la raíz de todo esto
puede ser emocional. Bueno, hay que tratar todas estas cosas con mucho cuidado porque son cosas espirituales. Pero hay una raíz emocional, esa alabanza eso lo vemos en los movimientos carismáticos y de eso conozco bastante. Y por eso animo a todos a tomarlo con seriedad, porque es muy fácil decir, no, son unos locos, o eran unos histéricos, o eran unos eh, exaltados, ¿no? Pero no, porque además la información que venía de ahí es que era todo muy tranquilo, ¿no? Ateniéndonos a las noticias, por lo menos no hubo exceso, ni histerismos. Los involucrados eran de diferentes denominaciones protestantes. Creo que esta universidad nació como metodista. Después creo que se apartó, porque ellos constantemente se dividen. Ahora, tratar el tema con profundidad llevaría mucho tiempo de investigación. Pero si lo menciono es porque creo que, si no en todos, ni siquiera en la mayoría, quizás, pero el Espíritu Santo se manifestó. Es decir, un cristiano, aunque no sea católico, es bautizado, ha recibido el Espíritu Santo. Y si con corazón sincero está clamando al Espíritu en el nombre de Jesucristo, que el Padre envíe el Espíritu en nombre de Jesucristo, como lo hacen también los judíos mesiánicos, algunos judíos mesiánicos, por supuesto que el Espíritu Santo va a estar presente. Por eso hay que tratarlo con mucho cuidado y no decir, bueno, no, yo me pongo en una posición totalmente, digamos, ortodoxa y estructurada y esto esto no va conmigo. Puede que no vaya contigo como espiritualidad, pero no negar la acción del Espíritu. Eso, cuidado. Además, por lo que también me ha llegado, el contexto ha sido penitencial. Ahora, ¿por qué lo quise incluir? Porque mientras en la única iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, la única de Cristo, es la católica, ¿no? Donde tenemos todos los medios de salvación, tenemos todos los sacramentos, tenemos la Eucaristía. ¿eh? Mientras en esta única iglesia de Cristo muchos callan y otros proclaman herejías y otros blasfeman, en el ámbito cristiano otros hay quienes alaban y adoran al Señor en espíritu. La iglesia, nuestra iglesia, no anuncia el Evangelio de Cristo, el que hizo de aquellos apóstoles mártires. No hablo de la falsa iglesia que va con el mundo, sino de la iglesia que calla. Pues sí, si calla, las piedras hablan. Que esto nos quede bien claro, que si nosotros callamos, habrá otros que hablarán. Y esto nos lleva de nuevo a lo del anticristo de Soloyev. Ese resto, que no era un grupo de católicos, pero también un grupo de protestantes y un grupo de ortodoxos. Es decir, en este momento estamos viendo que la verdad se está manifestando transversalmente y uno tiene a veces mucho más comunión con, digamos, un protestante, un ortodoxo. Con ortodoxo es más fácil, por supuesto, que con uno que es católico, que se dice católico. Es una tremenda realidad que tenemos que afrontar con la verdad que es Cristo y con la verdad de la única iglesia, la verdad del único magisterio, el magisterio de siempre de la iglesia y de la palabra de Dios que no puede ser alterada. Quiero terminar como comencé. Alabado sea Jesucristo.